Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Y tengo el privilegio de compartir esta mesa con una persona de la cual espero aprender muchísimo, porque no es precisamente el campo de mi investigación el tema del extractivismo. Pero yo quiero esta semana ha sido de vértigo. Estamos cerrando una semana de vértigo, no solo por los temas políticos. El día de ayer hemos sido sorprendidos de un capítulo más de lo que yo le llamo la gran farsa de las primarias. En esa gran farsa estamos observando cómo las primarias y el concepto de la democracia participativa se ha deformado totalmente. El concepto de democracia participativa necesita madurarse en las instituciones. Estamos viendo primarias con solo un binomio, lo cual desvirtúa todo concepto de primarias. Pero lo más grave de todo es que aquí se está desvirtuando la democracia participativa porque se está negando el resultado de uno de los actos más importantes vinculado a esa democracia participativa y directa que tanto se menciona en los discursos y que tiene que ver con el 21F. Pero hay otro elemento adicional. No me voy a referir ya más a esta farsa porque tenemos todo un año que nos va a tener saturados, Marco. Nos va a tener absolutamente saturados en temas políticos, electorales, esta prematura electoralización, esta prematura campaña que ha obligado a matrimonios forzados que han terminado en divorcio antes de lo que pensábamos, ¿ya? Pero coincide con otro tema que ha sido gravitante esta semana y que ha sido explotado también políticamente, pero que nos debe llevar a la reflexión. Por un lado, es esta situación planteada por la violencia contra las mujeres. Violencia contra las mujeres que ha obligado al presidente a referirse a hablar de una manera muy explosiva de que va a ser un gabinete especial para luchar contra la violencia, de una ley que nace a la luz de grandes hechos de violencia que nos escandalizan, como es el caso de Anaí Huaycho, una ley que es integral para luchar contra la violencia de las mujeres, contra las mujeres, porque queremos garantizar una vida libre de violencia. Sin embargo, tú que eres especialista en extractivismo, yo veo que desde el ecofeminismo y desde muchísimas posiciones del ecofeminismo se está interpelando al extractivismo porque se señala que si existe alguna víctima de ese extractivismo salvaje son las mujeres. Es el sujeto mujer el que se ve más afectado en su cuerpo, en su dignidad y en su posibilidad de proyectar su propio desarrollo personal. Entonces yo creo que es importante hablar de aquello y como tú eres especialista entiendo que estás recuperando información que los bolivianos deberían conocer. Y por el otro lado, conectar esto del extractivismo con la urgente necesidad de ver qué va a pasar con la Bolivia de próximo año y de los próximos años cuando se está terminando el ingreso de los bolivianos, que era el salario, que está basado básicamente en recursos mineros, en recursos extractivistas, en recursos que se vinculan a nuestra inserción en el mercado internacional, vendiendo gas a nuestros mercados naturales, que eran Argentina y Brasil. Y aparentemente eso ya implica un 40% de reducción de los ingresos y obviamente hay el riesgo de que el país se vea desbordado por demandas cuando esos ingresos no están garantizados. Pero más allá de eso, el tema de la mujer me interesa. Me interesa porque yo también tengo acá una investigación que se ha hecho que puedo cruzarla con la que tú nos presentes el día de hoy y que creo que debe sacudir profundamente a la conciencia de una sociedad que está tapándose los ojos todavía respecto a un tema que se ha naturalizado. Sí. Bienvenido y qué lindo compartir contigo. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Bueno, yo no puedo dejar de comentar como ciudadano lo que ha pasado, los hechos políticos de esta semana. Sí. Quisiera tener un control remoto y cambiar de canal para no ver lo que está pasando, pero no hay duda de que es algo que es tremendo desde un punto de vista como ciudadano. Este órgano electoral plurinacional que en los próximos días tiene que pronunciarse sobre la habilitación del presidente actual y vicepresidente
Este mismo órgano ha hecho durante los últimos años, creo que en 2015 iniciaron su gestión, más de 3 años, hicieron bandera de la democracia paritaria, ¿no? Fue uno de intercultural, otra que quedaría para comentarla más adelante, pero de la paritaria. Y dos cosas que no hay en este proceso electoral ya de entrada es una democracia, porque se nos impone un proceso aceleradamente electoral mucho antes de lo que debió haber sido, y por otro lado no hay paridad, es decir, muy pocos de los binomios han presentado candidatas mujeres a los principales cargos del Estado. Y eso es una cosa que como ciudadano me lamento profundamente, ¿no? Lamento profundamente que de hecho se hizo bandera, se propuso así ese proyecto de ley, de nueva ley de partidos políticos, y al final vamos a una elección de las más retrógradas que hemos vivido en los últimos años, pienso como ciudadano. Ahora, yendo al otro tema que debería llamarnos a la atención, porque otra vez hacemos bandera de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Se anuncian desde muchos frentes, desde el Estado, que tenemos 12 años de gobierno y muchas leyes, invisibilizando, en mi opinión, temas de fondo, ¿no? Que hacen a una situación estructural de violencia hacia las mujeres, que va más allá de los temas que usualmente se suelen comentar. Bueno, tú decías hace un momento, el sueldo del Estado pareciera ser que fue la última década del gas natural. Bolivia tiene una canasta de exportación donde 95% de las exportaciones son materias primas. Hay algunos datos muy fuertes que nosotros hemos puesto en la mesa en algún momento. En la última década exportamos más oro que en 300 años de historia colonial, por ejemplo. Y esto hace que nos preguntemos, ¿y esto tendrá que ver con esa situación de violencia estructural hacia las mujeres? ¿No? ¿Habrán algunas pistas que nos lleven a pensar que ser un país absolutamente dependiente de exportar recursos naturales y que nuestro Estado le dé tantas facilidades a esto, genera unas situaciones de violencia o profundizan las situaciones de violencia que ya padecían las mujeres en nuestro país? Esa pregunta nos hemos hecho a lo largo de los últimos años y de forma muy preocupante vemos evidencias, nosotros y otras entidades de la sociedad civil, pero también instituciones internacionales. Yo te había comentado que UNICEF publicó hace nada, menos de 2 meses, un estudio absolutamente preocupante sobre la trata, se llama explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes, bueno, la mayor parte de mujeres, niñas y adolescentes en zonas mineras. Entonces nuestro país, bueno, esta semana, nuestro ministro de Minería, el señor Navarro, acaba de anunciar que quizás el año 2020, ¿no? Como una posibilidad lejana, porque el 2020 todavía falta 2 años, vamos a conocer cuántos derechos mineros ha estado otorgando el Estado o su cartera a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, cuántos ha estado dando. Hoy ya tenemos minería prácticamente en todo el país. No hay un solo lugar, una sola región del país en el que no se esté haciendo explotación minera. La más preocupante es aurífera, con esos datos que te ponía, que hoy día extraemos más oro que en 300 años de historia colonial. Y en esa zona está desatando, de acuerdo con este informe que publicó hace poco UNICEF, una violencia increíble contra niñas y adolescentes. Una violencia que las pone en una situación de no ser más sujetos de derechos, de ser prisioneras de unas mafias que a la vez que dañan irreparablemente la naturaleza, extrayendo el oro y vertiendo sobre nuestro ambiente, ríos y suelos, los peores contaminantes como el mercurio, al mismo tiempo trafican con seres humanos, con el cuerpo de estas niñas y adolescentes. Sí, me ha tocado leer parte de este informe y cuando tú hablas de las zonas auríferas estamos hablando de localidades absolutamente concretas. Sí. Absolutamente concretas, y me voy a referir, y yo quisiera que abundes sobre los datos que más te han impactado respecto a este estudio, porque estamos hablando que en La Paz este estudio ha abarcado localidades como Santa Rosa de Mapiri, Mayaya, Caranavi, ¿ya? Y Guanay. También se habla de Teoponte y de Tipuani. En Oruro, porque también es la tradición minera, se habla de Huanuni, ¿ya? Y en Potosí, Yayagua, que queda cerca de Huanuni, sí. Potosí, Porco y Uncía. Sí. Y los datos aparentemente son tremendos, porque pareciera que fuesen estados
huecos negros donde no hay Estado, donde prácticamente el cuerpo de las mujeres se ha naturalizado, cuyo destino fatalmente es ser víctima de la trata, del tráfico, de la explotación sexual y comercial, de una manera absolutamente, además, organizada, porque hay ciclos y tiempos de tráfico y de cómo va circulando esta masa de niños, de niñas y adolescentes, cuyo destino está prácticamente marcado por la fatalidad. Entonces, me gustaría que tú opines y compartas con la población este estudio, porque hay que invitar a esta población. Hace unos días nos hemos escandalizado, por el otro lado, de que una mujer haya tenido que venirse desde la Argentina después de estar presa por narcotráfico para atender a su hijo que estaba muriendo. Yo quiero conectar tu estudio después con un estudio que ha salido de prensa, una investigación periodística que conecta también a las mujeres como el eslabón más débil, como víctimas de el narcotráfico, que tiene de alguna manera también relación con esta ausencia de Estado, ausencia de conocimiento de derechos. Entonces, vale la pena que en este programa compartamos este estudio porque es escandaloso. Bueno, el estudio no es mío, es un estudio que hace UNICEF. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, finalmente es una institución internacional de las Naciones Unidas y tiene un peso específico porque sus conclusiones son absolutamente impactantes, ¿no? Son las más graves. A ver, la trata de personas es una forma de esclavitud. Las personas son privadas, quienes son víctimas de trata, de lo más elemental que es su condición humana. Si dejan de gobernarse a sí mismas para ser gobernadas por otros, en este caso por los tratantes. Niñas y adolescentes que son llevadas contra su voluntad o con engaños a zonas donde, eso es lo importante, conectar con lo otro, con una dinámica económica en la que creemos que siempre hay beneficios, ¿no? Donde hay actividad minera, hay economía, donde hay actividad minera, la gente está teniendo trabajo. Y solemos desde nuestro Estado y también desde gran parte de nuestra sociedad, entonces, consentir que esas actividades son importantes, ¿no? Y desmerecer sus impactos, los muchos que puede tener o que tiene, ¿no? Sobre la naturaleza, pero también sobre los derechos de las personas. Entonces, una cosa absolutamente impactante para mí del estudio, que hemos conocido en otros sectores extractivistas, es la cantidad de espacios donde se da la trata de personas, ¿no? En la ciudad de La Paz, en esos municipios que tú mencionabas, se mencionan en total 85 lugares, desde bares, prostíbulos oficialmente, casas de citas, y otros, ¿no? Y otros, desde discotecas, ¿no? Karaokes. Sí, en Potosí, en los lugares donde se hace el estudio, se cuentan más de 50 espacios. Una cosa que es increíble. O sea, 50 espacios en los que se comercia, ¿no? Con niñas y adolescentes. Y en la ciudad de Oruro, de 39 espacios. En total, solo en la pequeña muestra que toma el estudio, porque es exploratorio, ¿no? Ellos mismos afirman, estamos empezando a entender el problema. Pero ojo, esto se conecta con una realidad mucho más amplia. Acá en la ciudad de La Paz, sí, vivimos, especialmente las clases medias, una situación muy compleja porque hay un grado muy alto de inseguridad sobre las niñas y adolescentes, porque hay muchísimos secuestros que luego no llevan a investigaciones serias de parte de las autoridades. Hay un dato tremendo que hace 5 años nosotros hicimos un enorme esfuerzo en que se sepa, se conozca. Nuestro defensor del pueblo entonces, Rolando Villena, hizo una inspección en la ciudad, en la zona de La Rinconada, en el Madre de Dios en Perú, porque en esa zona, que estamos hablando de Perú, se denunció que habían aproximadamente 2.500 niñas, adolescentes y mujeres bolivianas que fueron llevadas contra su voluntad para trabajar. La Rinconada, para que la gente entienda, es un lugar de auge de la actividad minera aurífera. Se está explotando salvajemente, es una zona devastada por la actividad minera aurífera y en la que se ha descubierto que hay unas redes internacionales que desde Bolivia llevan mujeres y jóvenes y adolescentes a trabajar contra su voluntad, las explotan sexualmente en esta zona. Entonces, es una cosa tremenda y los datos otra vez son demoledores. O sea, en esta zona se denunciaba, así como hemos visto que en estas zonas mineras hay más de 140 lugares de explotación de mujeres. En La Rinconada, solo en La Rinconada había 400. En el Madre de Dios se sospecha que hay muchísimos más y otra vez hay unas redes internacionales que están generando una situación
yo diría a nivel social, un drama humano, porque acá mismo en la ciudad de La Paz vivimos con una incertidumbre pensando que no ocurra, ¿no? Que nuestras niñas y adolescentes no están seguras, porque existen estas mafias y las autoridades no toman cartas en el asunto. Volviendo al tema de fondo, ¿por qué se da? El estudio, lamentablemente, que comentamos, no abunda en las razones más de fondo, o sea, en las razones socioculturales sí, pero en la razón económica. Nuestro Estado ha decidido, el boliviano, a diferencia de otros estados en la región, ha decidido promover abiertamente la actividad tanto informal como semi-ilegal minera. Y producto de eso es que en la última década la cantidad de operadores mineros de este tipo ha crecido exponencialmente. Hoy día el propio Estado no sabe contar cuántas cooperativas u otros actores existen en las zonas del norte de La Paz, para no ir lejos. No saben contarlos, no dan cifras aproximadas. ¿Por qué trabajan en la ilegalidad? Ayer, si tú ves la prensa, hoy día ANF ha estado haciendo un seguimiento de operadores ilegales internacionales en el norte de La Paz y, bueno, en el norte de Amazónico, y otra vez, operadores colombianos y chinos con enormes dragas que han tenido que pasar a aduanas, han tenido que ser vistas y por tanto ser objeto de fiscalización de autoridades. Esconder. No se pueden esconder, son enormes, son inmensas. O sea, ha habido una cadena de autoridades, desde sectoriales del sector minero hasta otras, como la aduana, que han tenido que ver que esa maquinaria estaba siendo internada en zonas de nuestro país para explotar minerales, ¿no? Entonces hay una política de dejar hacer, dejar pasar, de que si generan empleo, entonces está bien. Cuando dices dejar hacer, dejar pasar, significa que estamos todavía en una etapa de un hiperliberalismo, ¿no? Dejar hacer hiperliberalismo, pero además fomentando relaciones salvajes en la explotación de las personas. Y esto es muy grave porque la informalidad que se ha fomentado, se le está fomentando en absolutamente todos y cada uno de los campos. Y lamentablemente el sujeto político que está sustentando este proceso está altamente vinculado a la informalidad. Entonces yo creo que yo recuerdo en la Asamblea Constituyente, uno de los lemas era decir reconstituir el Estado para que el Estado gravite en todo el territorio, pero estamos viendo a través de toda esta información que tiene que ver con la explotación de la naturaleza y la explotación de las mujeres, de las niñas y adolescentes, que el círculo de la pobreza es el caldo de cultivo para que precisamente esta informalidad explote hasta las personas. Entonces, yo quisiera que tú me digas un poco, ¿cómo ves este tema de la informalidad? O sea, la incapacidad del Estado, de ese Estado que antes se le decía aparente, no se lo ha criticado por ese Estado aparente, que siempre evidentemente era insuficiente, no tenía una presencia real en el Estado. Pero creo que habían medidas que estaban tratando de, como la participación popular, de hacer que ese Estado llegue y empiece a controlar. Pero hoy día hay huecos negros en todo lado. Y hay huecos negros que no solamente se vinculan a este tema, sino se vinculan a lo que el otro día se decían, hay 12, hubo todo un problema de los linchamientos, porque esto también se liga con la justicia a mano propia, donde un medio de prensa identificaba lugares donde prácticamente hay ausencia de Estado, sin considerar toda la frontera de Bolivia con Chile, donde hay varias localidades donde no hay presencia estatal y el Estado está amedrentado por comunidades que están amedrentando la posibilidad de que exista policía, que exista defensoría del niño, que exista aduana, que exista fiscalía, etcétera. Mira, yo creo que hay unos cuantos mitos sobre este fenómeno. Primero, el mito es que son sectores pobres, ¿no? Para dar algunos datos a la audiencia, ingresar a una cooperativa minera aurífera, o sea, que alguien se haga socio de una cooperativa, como se hacen socios de los que son líneas de transporte, tiene un valor entre $5,000 a $50,000. Entonces, en las cooperativas, lo menos que hay son pobres. Yeah. O sea, hay gente con mucho dinero que ha acumulado. Porque si las dragas que mencionaba hace un momento, hay dragas que cuestan 50,000, las más pequeñas, hasta $500,000, ¿no? Si en una de las zonas que están en este estudio, Mapiri, por ejemplo, en este sector, se ha denunciado que se explota 2.5 toneladas de oro anuales. Eso, a los precios actuales, estamos hablando de más de $100 millones. Si el volumen que mueve este negocio
¿no? Y ahora vamos al fondo. ¿Qué tipo de estructuras son las que participan? Hay también una falsa creencia, un mito de que son estructuras informales, ¿no? De que hay gente que se ha organizado, que se ha para llevar adelante una actividad de sobrevivencia, como tenemos en nuestras ciudades, y mucha gente debe vender en la calle, ¿no? Porque no hay otra fuente de ingreso y de empleo, ¿no? Hay muchas actividades informales que no necesariamente son ilegales, que no están violando ninguna ley, que no están dañando, ¿no? Que son actividades de sobrevivencia, pero en el sector minero, concretamente, y en extractivo, lo que estamos viendo en nuestros países es el surgimiento de actividades criminales, que no son informales, no son ilegales, que son criminales, así que se organizan para que su actividad de acumulación económica esté en función de dañar primero al Estado, porque se hace todo en la sombra del Estado, muchas veces con participaciones, o no exime de participación a funcionarios o funcionarios del Estado, pero daña al Estado, porque no pagan impuestos, porque finalmente transfiere los problemas al Estado, y especialmente daña a la sociedad. O sea, especialmente daña a la sociedad. Entonces, estos sectores criminales están emergiendo con mucha fuerza en los sectores extractivos. Lo que mencionas del narcotráfico es una suerte de sector extractivo particular, criminal, ¿no? Y están combinándose además actores criminales en la actividad extractiva. Estos auríferos están empezando a tener un negocio, como lo revela este estudio, en el que el tráfico humano es una actividad más, porque estas personas, estas niñas que son secuestradas y llevadas por su voluntad, contra su voluntad a estos lugares, esclavizadas, luego rotan, luego son llevadas de un lugar a otro, ¿no? Es como si es una mercancía, un producto, ¿no? Que pasa y sigue generando ganancia para estos sectores. Entonces, ojo, además, porque hemos visto en Bolivia otra cosa muy grave, que muchas cooperativas, para hacerse de áreas, porque la ley ahora les permite, el que toma primeramente un área es el que tiene derecho luego a reclamarla. Entonces estamos viendo que estos sectores luego se enfrentan usando armamento pesado. El caso de Arcopongo, que es un caso que tenemos que ponerlo siempre sobre la mesa, porque han habido 4 muertos, ¿no? Y el último muerto fue hace muy poco. O sea, le llamamos avasallamiento y han hecho una ley contra avasallamiento, pero en realidad la ley permite. O sea, la ley minera hoy día permite que un sector que ni siquiera tiene una personería jurídica. O sea, decís, un uso capión de violencia, por vía violencia. Ocupas un lugar y luego de ocuparlo reclamas tu derecho preferente. Eso es lo que dice la ley minera hoy día. Y ha generado una situación en la que, ojo, por eso conecto otra vez con el anuncio terrible que nos ha hecho el ministro Navarro estos días, que quizás el 2020 a los municipios que están soportando estas enormes presiones de estos grupos irregulares, criminales, que tienen que lidiar con todos estos problemas sociales, ambientales e institucionales, recién quizás el 2020 les dan acceso a la información sobre qué actores están llegando a su territorio, generando todos esos problemas. Porque desde el 2014, desde que se aprobó la ley minera, Erika, han hecho una reserva de información sobre quién adquiere derechos mineros. Y Arcopongo otra vez es un caso sumamente emblemático, porque en Arcopongo los que se enfrentaron usando armamento pesado, matándose entre sí, unos tenían el respaldo de asambleístas departamentales del movimiento del socialismo y otros tenían respaldo de asambleístas nacionales del movimiento del socialismo. Y lo dijimos cuando se debatía esa ley, decíamos, lo que va a desatar es que un montón de actores no mineros se lancen a especular, a obtener derechos del Estado y generen una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica sobre un sinnúmero de territorios. Porque el tema que está de fondo de lo que estamos hablando es finalmente un tema de derechos humanos. O sea, las poblaciones locales y estas niñas y estas adolescentes que son capturadas, en el fondo son víctimas de actores con poder económico, como te he dicho, manejan sumas importantísimas de dinero, pero también con poder político. Sí, Marco, yo creo que es importante desmontar mitos. Entonces, creo que hay que subrayar lo que tú estás diciendo, de que no necesariamente estamos hablando de los pobrecitos. Esa relación de que es gente que está en estrategia de sobrevivencia, evidentemente no es tal. Que ya se han articulado redes mafiosas que están tomando y tienen vínculos con el poder político. Me aterroriza la imagen de un México con ciertos circuitos absolutamente delincuenciales que han sido tomados por estos grupos criminales. Pero yendo un poco al tema de las mujeres, analizando ese estudio, me doy cuenta que inclusive hay un proceso, hay una historia que se vincula a no solamente al engaño, sino a la aceptación de parte de la familia para que su niña de 12 años vaya a trabajar como trabajadora o ayudante de un restaurante X, que en la medida que ella va creciendo, ahí hay una doña que también es mujer
que va promoviendo y va haciendo la mutación de de la servidumbre doméstica o el trabajo no pagado, además no remunerado, de aprendiz, ¿ya? Pasa automáticamente a ser copetinera. Sí. Y después pasa a ser mesera, copetinera, y después ya pasa a ser una niña explotada sexualmente y comercialmente. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que creo que hay otro gran mito que está dentro de nuestras cabezas y que tenemos que cambiar este chip. Es ese hecho de creer que cuando hay dinero, hay obras, hay movimiento de tierra, hay cemento, quiere decir que estamos desarrollando. O sea, no necesariamente ese crecimiento reflejado en dinero, en obras tangibles, implica desarrollo y además alcance de del desarrollo de las potencialidades humanas y un verdadero proceso de respeto a los derechos humanos y calidad de vida. Entonces yo creo que ese es el gran mito, y yo lo digo ahora porque estoy viendo cómo se improvisan tantas obras y la gente aplaude, o la misma gente demanda obras que no son prioritarias, que se convierten en elefantes blancos, ahora se dice que son elefantes azules, y no hay un liderazgo capaz de reflexionar sobre estos mitos. Yo siempre digo, cuando tengo el estudio de caso del TICNIS y la guerra del agua, que son oportunidades perdidas en términos de aprendizaje nacional, ¿no? Porque el TICNIS pudo haber sido un gran espacio para discutir cómo transitamos de esta lógica, de una lógica hacia la otra, de una manera más ordenada, menos improvisada y menos salvaje, ¿no? Entonces estamos viendo que la misma guerra del agua, hoy día Cochabamba no tiene agua porque resulta que nunca se hizo el trabajo de las conexiones. O sea, fue un momento en que una oportunidad perdida para hacer las cosas bien, para hacer las cosas mejor, ¿no? Y hoy día, bueno, yo te pregunto a vos, ¿no crees qué otros mitos más tenemos que desmontar a partir de esto? Yo estuve charlando con una de las personas que ha hecho este estudio casualmente anoche, Pilar Uriona. Ella se asume feminista y es una académica de mucho nivel, y me decía que humanamente nunca se había sentido tan impactada por este estudio, que todavía necesitaba procesar el impacto emocional y el impacto, digamos, que había tenido en su vida, el darse cuenta de la impotencia que tiene el Estado y nuestra sociedad para poder defender a estas niñas. No, mira, es lo que tú dices. Hay necesidad de generar ciertos balances en la apreciación de nuestra realidad. Entonces yo, por ejemplo, escribí algo hace tiempo, no tanto tiempo, 2 años, que debe ser, que se llamaba justamente, mientras vivíamos un auge extractivista, ¿no? Y nuestras autoridades, nuestros políticos, casi todos los grupos políticos que tenemos de todos los colores, estaban sumamente contentos con la bonanza, porque no tenemos por primera vez en mucho tiempo no hemos tenido un Estado mendigo que está pidiéndole dinero a las cooperaciones. Hemos tenido una capacidad de inversión impresionante. Hemos invertido en... Bueno, ese auge representó, desde una lectura más de derechos humanos, una depresión en los derechos de las mujeres. Esto que estamos viendo es un extremo, uno de los extremos más lamentables, pero otra cosa es que se invisibilizan. Más que nunca hoy día tenemos mujeres que trabajan en las actividades extractivas, como tú mencionabas, incluso en aquellas más detestables como el narcotráfico. O sea, hay una participación muy importante de las mujeres en todos los sectores extractivos, en los que más dinero, entre comillas, le dan al país, le generan más divisas, pero sin derechos. Su participación laboral es... no solo invisibilizada, sino desvalorizada. Entonces, como tú mencionabas, esas tareas, los campamentos petroleros de Bolivia, conozco varios en el sur del país, todos no podrían estar ahí sin que se dé un trabajo femenino fundamental de cuidados, de proveerles la comida. Bueno, todos esos campamentos que hay de la Repsol, de la Petrobras, de grandes empresas transnacionales, se hacen porque hay mujeres ahí que trabajan por nada, vamos a decirle, por unos salarios miserables, ¿no? Entonces, en ese ámbito hay una situación tremenda. Segundo, las mayores víctimas de la contaminación en nuestro país son las mujeres, de la contaminación ambiental que generan estas actividades. Y eso no es solo una frase bonita para decirle en la radio. O sea, hay muchísimos estudios que muestran, serios, académicos, que muestran que las principales afectaciones sobre la salud humana se dan sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora comprendemos que los efectos de la contaminación en los seres humanos
no solo en los seres humanos, pero principalmente en los seres humanos, no son solo sobre la generación presente, sino sobre la futura. No son transgeneracionales. Y esos impactos especialmente se dan sobre las mujeres y niñas. Bueno, en realidad yo recuerdo que todo el modelo del desarrollo sostenible que comienza a interpelar el extractivismo hablaba de que había que empezar a no solamente hablar de una solidaridad intrageneracional, sino intergeneracional, o sea, ya viendo futuro, porque el pensar en nuestros nietos implicaba ya hoy día empezar a intervenir. A mí me asusta muchísimo cuando escucho a un Trump que niega hasta el estudio sobre el cambio climático de su propio gobierno, del Estado norteamericano, que está planteando de que sí es un fenómeno que hay que tomarlo en cuenta. Él dice, no hay que tomarlo en cuenta. Pero aquí, viniendo al caso boliviano, evidentemente ha habido mucho discurso de la madre tierra. Yo recuerdo perfectamente cuando se dio el gran encuentro de Tiquipaya, ¿ya? Cuando uno llegaba a Cochabamba y veía una ciudad tremendamente devastada por la falta de agua, por la contaminación del aire, sí. ¿Ya? Y parecía una paradoja, ¿no?, de que la ciudad jardín termine siendo un espacio que cobije a todos los ambientalistas del mundo y no tenga para sí misma una política ambiental adecuada, ni desde el municipio ni desde el Estado, con la corresponsabilidad que tiene que ver la gobernación, el Estado nacional. Entonces, yo quiero compartir contigo este otro estudio y quisiera convocar a la gente para que lo lea. Se llama investigación realizada por Cristian Asensio del diario El Mercurio de Antofagasta. También interviene gente del Deber, el periódico El Deber, y Carlos Luz, Estrella de Quique. Y se llama Los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, las mujeres madres solteras que son o mulas o dragonas. Y hace el testimonio de varias mujeres que están presas por migajas, ¿ya?, en esta cárcel de alto hospicio, y que en realidad han sido traficantes. Muchas vienen del Chapare, ¿ya? Y yo digo, qué paradoja, ese agujero negro está produciendo mujeres que están hoy día en las cárceles. Y claro, ellas no tienen la tragedia, no están viviendo esa tragedia que se ha visibilizado tanto en la prensa, como es el caso del el muchacho Chumita que tuvo que morir y ahora le han dado indulto, le han sobreseído a la madre en la Argentina por un delito de narcotráfico. A ella la pusieron a la cárcel porque ella trataba de conseguir dinero para salvar a su niño con cárcel. Historias como esas, este estudio revela que son altamente cotidianas. O sea, si nos conmueve uno dentro de la prensa que denuncia estos hechos, debería conmovernos absolutamente toda la realidad y empezar a interpelar de fondo estos temas. Y yo estoy de acuerdo contigo. La bonanza no debe ser interpretada como desarrollo y mejoramiento de condiciones de vida, para nada. Para nada. Creo que nos hemos autoengañado y seguimos todavía pidiendo obras, sin saber de que la improvisación y la mala inversión de esa bonanza por ahí nos cobre una gran factura a futuro. No solamente en términos de deuda, sino también en términos de frustración nacional. Cuando te des cuenta de que esa gran planta separadora de líquidos no está funcionando a toda su capacidad, o cuando nos demos cuenta que la urea no está funcionando, o no están funcionando los tractores que Cofadena había producido después de un gran acto digamos, de festivo, donde todos celebraban el hecho de que producíamos tractores, ¿no? Entonces, a mí me preocuparía que produzcan, sinceramente, ¿sí?, muchos de ellos, no sirven. Porque, mira, la planta de urea, para ir no muy lejos, no sé. O sea, los efectos contaminantes, sí, ¿sobre quién van a recaer? Hablando, haciendo una diferenciación, sí, de género, los principales, los peores van a caer sobre mujeres, probablemente, ¿no? Y así pasa con casi todas las actividades extractivas. O sea, los impactos de la contaminación, que suelen ser transgeneracionales, pero impactan mucho más en las mujeres, y en las mujeres de las próximas generaciones, van a quedar, ¿no? Entonces pienso yo que, por lo menos desde este punto de vista, yo sí relativizo mucho. Ahora, hay un efecto que tampoco se ve mucho, pero que está en la base de todo este problema, y es el tema del desarraigo. Sí, las mujeres son, en casi todos los territorios donde se asientan actividades extractivas, son desarraigadas, son las primeras desarraigadas, sí, son forzadas a migrar, ¿no? Y el estudio pero yo creo que nuestra percepción también acumulada en Bolivia nos muestra que eso las expone a todo.
O sea, desde la violencia de la propia migración hasta todas estas mafias que están operando hoy día en una serie de territorios. Quería decirte, tienes mucha razón al decir que nos hemos autoengañado, o sea, hay muchos autoengaños en este último tiempo, y en este momento, no digo por la coyuntura electoral, digo más bien porque hay una transición, o sea, que se está dando en el mundo, pero también necesariamente tenemos que abordarla en Bolivia. O sea, hay muchos límites naturales a estas actividades, es decir, no podemos seguir, o sea, si seguimos por el camino que estamos, hoy día tenemos derechos mineros otorgados sobre todos los glaciares altoandinos, todos incluyendo el Illimani. ¿No? El Illimani ha sido objeto además de unos derechos de quizás los peores actores extractivos que estamos conociendo en el siglo XXI, que son empresas chinas. Las chinas. ¿No? El nuevo imperio. Es un nuevo imperio, pero además es un imperio sin derechos humanos. O sea, es una de las cosas que nos debería llamar la atención. Y justo en el estudio, unas cosas que se comentaban y que en nuestra experiencia institucional también han sido sumamente reveladoras, es que una cosa es aliarse con unos socios, ¿no? Que fue un poco la consigna de esta década, socios no patrones. Una cosa es hacer sociedad con unos socios que tienen unos mínimos de derechos humanos, y otra cosa es aliarse con unos socios que no tienen esos mínimos de derechos humanos, ¿no? Que no consideran al otro ser humano como igual, ¿no? Sino que lo consideran por debajo. O que consideran también lo mismo, la naturaleza como un simple objeto, ¿no? Sobre el que se puede hacer. Bueno, el tema chino es impresionante porque están trayendo mano de obra, además esclavizada de su propio país, ¿no? Entonces, esta esclavización de su propia mano de obra está siendo además la ventaja comparativa para muchas empresas extranjeras que se radican en China. Entonces, yo creo que es hora de que haya un gran campanazo mundial que empiece a interpelar a este nuevo imperio, este nuevo poder que está en este momento penetrando de una manera silenciosa y comercial en todos y cada uno de los países, inclusive a través de la deuda, porque el día que seamos acreedores de esos grandes imperios, de hecho nos están facilitando mucho dinero, hay que ver lo que está sucediendo en Venezuela, vamos a ingresar en un círculo de dependencia muchísimo más grave de aquel que en algún momento habíamos interpelado a empresas occidentales que tenían esos mínimos de derechos humanos, o por lo menos en la bolsa tenían que demostrar o aparentar ese respeto a los derechos humanos. Yo quisiera, aparte de esto, hacerte una pregunta. En algún momento yo escuchaba a Fernanda van der Leyen, que es una economista y socióloga que está muy preocupada por el tema del extractivismo y que forma parte de una de las plataformas de Fuerza Ciudadana que se está alineando uno de los candidatos, creo que si no me equivoco están apoyando a Mesa, que decía, es imposible pensar que de la noche a la mañana tengamos que romper esta lógica, pero eso de que pensar algún día vamos a empezar a transitar, eso es un autoengaño y eso es además un suicidio para todos y cada uno de los bolivianos. Entonces es hora de empezar a hacer ya, a poner eso en el debate y realmente cristalizarlo en un proceso de cambio. Yo quisiera que el próximo presidente que venga anule estas concesiones del caso del Bala y que más bien convirtamos a ese gran escenario, ese gran espacio, un gran laboratorio biológico, la recuperación de saberes y una nueva lógica ya del siglo XXI de apropiación y de generación de riqueza, pero con desarrollo, sin depredar ese medio ambiente. Y creo que hay soluciones en el ámbito científico para poder explotar realmente y traer desarrollo a estos espacios que aparentemente van a ser invadidos por una lógica depredadora de las hidroeléctricas. Entonces, yo te pregunto, ¿tú estás en esa lógica del ecologismo radical? Porque dicen que a veces es medio trasnochado, o sea, es muy tópico, o estás viendo que es posible hacer una transición ordenada, una transición con conciencia y una transición que implique un verdadero cambio más que un shock discursivo que no lleve a ningún tipo de situación efectiva de cambio. No, bueno, yo primero soy un trasnochado, duermo muy poco, así que sí, no. Te lo digo un poco para hay unas urgencias. Yo creo que la manera de abordar el debate nacional sobre la ecología y los derechos humanos tiene que ver con un ámbito de urgencia. Es decir, sobre la situación que hemos ido analizando hoy día, no hacer nada. O sea, para mí supone ser cómplice. Y supone que no solo la situación se mantenga, sino empeore, ¿no? Empeore, que miles de personas en más lugares del país sean objetos
de este tipo de vejámenes es intolerable. Me parece que cualquier gobierno democrático debiera tener esto como sus prioridades, y cualquier sociedad civil comprometida con los derechos humanos debería tener esto como parte de su agenda prioritaria, ¿no? Hay una situación de urgencia en ese sentido, pero también en el sentido ambiental. O sea, yo no me canso de decir, aquí en la ciudad de La Paz, la primera urgencia debería ser resolver el tema de acceso a agua potable limpia, potable, ¿no? Hoy día tenemos una crisis en Sopocachi, no hay agua 2 días. Bueno, sí. Estamos asustados en que hace 2 años ha habido una crisis un poco más seria. Pero el agua que se consume en la ciudad de La Paz está contaminada con metales pesados que vienen de una operación minera de hace 30 años. Y a nuestras autoridades, yo he escuchado penosamente, por ejemplo, para ir en otra línea, al gobernador Pazzi decir en algún momento: queremos que haya mucha minería y que esa sea la fuente de ingresos del departamento, ¿no? Una sola operación minera antigua de hace 30 años, que cerró mal hace 30 años, nos deja un pasivo que hoy día contamina la ciudad más poblada del país. Hoy día, ayer hacemos cálculos, son casi 500,000 de personas en La Paz que toman agua contaminada, que tiene problemas serios de metal. No lo digo yo, lo dice un informe de la Contraloría del año 2013, ¿no? O sea, contaminada por varias partes, por el agua que se distribuye. Y por las filtraciones también. No, pero luego porque esa agua es tratada, obviamente hay un proceso de tratamiento, y los lodos van a parar al Choquillapu y luego se va a los sembradíos, a las verduras que se consumen, ¿no? Río abajo. Entonces, y esa debería ser una cosa prioritaria, ¿no? Pero para muchas de nuestras autoridades lo prioritario es, y lo muestran además así, hay una idea de que el progreso sobre el que hemos hablado un poco, es ponerle asfalto a las ciudades. Y se presenta como un gran logro. Hemos hecho este año no sé cuántos metros, anunció el señor Revilla, 2,000 no sé cuántos metros de nuevo asfalto en la ciudad de La Paz. ¿Cuándo ese tema básico para solventar la vida en La Paz no está resuelto? Mira, yo te voy a preguntar algo porque y voy a opinar respecto a este tema, porque yo siento que el liderazgo nos está encegueciendo. O sea, hay esa naturalización, esta ceguera para mirar las cosas, pero también está en la propia gente, sí, la naturalización. ¿Por qué motivo? Porque uno analiza los testimonios de este estudio concreto o analiza la historia de estas personas que han sido víctimas del narcotráfico y de esa lógica depredadora para con el cuerpo de las mujeres, y pareciera que en ningún momento el tema de los derechos humanos ha sido un referente que es posible de alcanzar en su propia vida. Hay una idea de naturalización de que así nomás es la vida. A mí me tocó hacer una investigación hace unos 20 años para mi tesis sobre patrones de crianza en niños, y muchas mujeres me decían, bueno, mi hijo tiene que aprender a sufrir. Por eso es que lo castigo, el dispositivo del castigo era el más eficiente, el Quinza Charaña y todo, Chazani, no sé. ¿Era para qué? Para poder disciplinar y que aprendan de que su destino era sufrir, y mejor y más para las mujeres, porque fatalmente estaban condenadas a no conocer derecho humano. O sea, y a mí me espanta cuando desde el liderazgo político, desde ese liderazgo que tiene que proyectar un horizonte de futuro, te dicen los derechos humanos, la separación de poderes, la fiscalización, la autorregulación del poder, son ideas imperialistas. Creo que más bien el imperio y capitalismo han sido interpelados por este tipo de situaciones. Entonces, y más bien han tenido que cambiar muchísimo para evitar para llegar a esos extremos del capitalismo salvaje. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención el rol del liderazgo, que está acoplándose y siendo muy funcional a esta manera de naturalizar este tipo de depredación de los seres humanos y de violación de los derechos humanos sistemáticamente. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, sobre las transiciones, hay que hacer transiciones. Sí. Necesitamos como sociedad partir del punto en el que estamos reconociendo, obviamente, cosas fundamentales como que hay acceso a la información. O sea, ¿a dónde vamos? Parte por saber y reconocer profundamente en dónde estamos, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo a decir, si el Ministerio de Minería oculta la información sobre los derechos mineros que se han dado estos años, o sea, eso ya genera un montón de dudas sobre por qué se oculta, ¿no? ¿Qué se está finalmente ocultando? Pero si tenemos la información, somos capaces de decir, por ejemplo, como es cualquier otro país de la región, no estoy hablando de cosas locas, ¿dónde no se puede hacer? Porque si se hace ahí, viola
desata una serie de efectos incontenibles y muy grandes. Plan Por ejemplo, de uso del suelo. Aquí por ningún motivo tiene que intervenirse. Cabeceras de cuenca. Sí. O sea, hablar que sí en Colombia, no voy a ir a hablar de otro país que Europa, no, Colombia. En Colombia no se permite hacer actividad minera en unos ciertos lugares de donde depende el agua, de consumo de la población o de actividades otras económicas. No se permite. Áreas protegidas. O sea, acaban de aprobar un decreto en mayo de este año se llama Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Casi todos los países establecen restricciones donde no se puede hacer actividades altamente contaminantes. En el sector minero, el que atañe al sector minero, se dice, se puede hacer en áreas protegidas, como ya lo mencionaba la ley minera del 2014. Entonces la sociedad tiene que establecer un contrapeso con el Estado y decirle, a ver, nosotros necesitamos establecer unas restricciones que cuiden, protejan nuestros derechos. No son cosas que no existen a día de hoy en el mundo entero. ¿No? Existen, por supuesto. Segundo, tenemos que establecer, ojo, porque solemos olvidar cosas como estas. La minería en Bolivia, pero no es la única actividad extractiva, también la agropecuaria de exportación, están subsidiadas por el Estado. Tienen una serie de subsidios. Nosotros presentaremos prontamente un estudio de esos subsidios. Le llamamos subsidios perversos, o bueno, Gudinas, un amigo muy querido, investigador Gudinas, nuestro, le llama así, subsidios perversos, porque las sociedades, nuestras sociedades, subsidian a través del Estado, directa o indirectamente, el que se hagan estas actividades. Por ejemplo, ¿qué tipos de subsidios hay en Bolivia a la minería? Que los impuestos sean súper bajos. Para el oro hemos bajado los impuestos a 2%, que solo pagan la importación de libros tan bajos impuestos. O sea, solo hay otra actividad subsidiada con tan bajos impuestos, que es la importación de libros. Para la importación de libros, ¿quién puede estar en contra de eso? ¿No? Pero la actividad minera aurífera, que mueve capitales enormes, inmensos, de millones, está subsidiada de ese modo. Por eso es que vemos tanta explotación aurífera en nuestro país. Es muy, muy sencilla, las relaciones son directas. Entonces, tenemos que transitar hacia un otro tipo de país. Para transitar hacia otro tipo de país, tenemos que generar unos consensos, tanto sociales, o sea, porque tampoco se puede hacer a lo bruto y por la fuerza, ¿no? Porque hay sectores que dependen, unos eslabonamientos que se han generado en estas zonas extractivas, y unas dependencias también, hay que decirlo, hasta de las comunidades indígenas, como tú mencionabas. Hay pueblos indígenas hoy día, bueno, ponerlo en perspectiva histórica. Así, los lecos. Hace 500 años, para llevar a los indígenas a la actividad minera había que llevarlos por la mita, obligarles a meterse 14 o 18 horas en un hueco para sacar minerales. Hoy día muchos de los pueblos indígenas, acorralados, sin perspectivas de vida, porque están asediados por carretera, por hidroeléctrica, deciden muchos irse por ejemplo a la actividad minera. Antes de que los otros depreden, yo eso lo he escuchado en Guanay, por ejemplo, los indígenas lecos, antes de que vengan otros y hagan pedazo, y nosotros aprovechar de esa oportunidad. Y nosotros seamos como siempre los tontos útiles, nosotros le vamos a hacer minera. Y los propios indígenas se están volviendo, transformándose a sí mismos en los propios depredadores de su territorio y de su cultura. Fíjate, hay muchos de los pueblos amazónicos que consideran que los ríos son deidades, ¿no? Cuando se vuelven mineros, porque además hay hoy día unas consultas previas que auspicia el órgano electoral plurinacional a través de su servicio intercultural de fortalecimiento democrático, ¿no? Ellos van y hacen la vigilancia. Yo he observado decenas de estas actas de consulta previa a muchos pueblos indígenas que dependen de la pesca, económicamente hablando, pero que luego culturalmente están asociados a esa naturaleza, o sea, las consideran parte de su familia. Les dicen los poderosos que van a la zona, desde sus cooperativistas hasta grandes empresas, les dicen, lo que le prometemos es una escuela, acéptenos hacer lo que vamos a hacer en su territorio, le damos una escuela. O, eso es el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En los peores, les prometen dinero al dirigente y estructuran totalmente a la comunidad, porque siendo familias, los pueblos indígenas al final se componen de grupos familiares, deshacen a la comunidad porque les quitan los lazos de solidaridad más básicos que tenían. Entonces, estamos viendo unas transformaciones tan fuertes. En todas estas se puede dar marcha atrás, ¿no? Yo creo que sí se puede dar marcha atrás, y has tocado otro tema que a mí personalmente me interesa muchísimo, es el acceso a la información pública. Este derecho prácticamente está denegado. El año 2000, una persona que es Susana del Granado, Peñaranda, presentó la primera ley de acceso a la información pública. Si en ese momento las condiciones políticas y empezaron las turbulencias hubiese permitido elevar esto a un rango de ley, pero en términos serios para llevar a cumplimiento,
estaríamos en una situación totalmente distinta. Hemos retrocedido respecto al acceso a la información pública, y este tema que tú estás planteando, el tema minero, es clave. Y cuando se evidencia también esta falta de información es cuando, en el caso del TICNIS, no se conocía absolutamente ningún informe ambiental previo para generar el diseño de las carreteras o de la famosa carretera. O sea, se oculta la información de manera deliberada en estos campos, sobre pretexto de que esto sí va a traer desarrollo, cuando en el fondo está trayendo una reproducción de un círculo de ignorancia, de desapego y además de profundo desconocimiento de tu propia realidad. O sea, desarraigarte de tu propia realidad y del debate político en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del acceso a la información es un tema que deberíamos exigir los bolivianos, pero no exigimos, eso es algo intangible. Lamentablemente estamos viviendo el tiempo de la tangibilidad de las cosas y no nos damos cuenta cómo estas normas que parecen intangibles están afectando concretamente nuestras vidas, si es que no existen. Sí. Su ausencia nos está afectando la vida porque no podemos intervenir sobre nuestro propio medio ambiente. Sí, no, totalmente. Y hay un tema que quizás conviene abordarlo profundamente. O sea, las autoridades ocultan información. Y ese es un tema grave, sí, porque el acceso a información pública es un derecho, de los ciudadanos. Lo dice la Constitución, ¿no? Por lo menos. Lo dice la Constitución. Y lo que está haciendo el Estado, especialmente en estos sectores económicos que llaman estratégicos, es reservar la publicación. Sí, todo es información reservada. Nosotros nos han contestado un montón de requerimientos de información con eso. Señores, ustedes no pueden acceder a esto porque es información reservada, es estratégica. Entonces, pero esto en términos democráticos es muy fuerte porque el Estado entonces, está asumiendo un papel de cómplice. No, es mucho más grave, me parece. El Estado está capturando uno de los derechos más básicos de cualquier sociedad democrática. Y por el otro lado, ahora, una luz al final del túnel antes de terminar el programa. Finalmente el gobierno boliviano aceptó firmó, fue uno de los últimos, hace muy poco, 2-3 semanas, el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo sumamente importante a nivel regional porque genera una serie de obligaciones para el Estado boliviano en materia de ambiental. 4 son los campos. 1, acceso a información ambiental, y está el acuerdo sumamente bueno a nivel de desarrollo de qué y cómo la ciudadanía debe acceder, el Estado debe facilitar el acceso a esa información. 2, participación en las decisiones ambientales. O sea, este acuerdo establece la obligatoriedad de que la sociedad civil participe en la toma de decisiones ambientales que le afectan, y ahí no tiene que demostrar un interés legítimo y tonterías que ahora hay en casi todos nuestros países, aquí mismo. O sea, ¿usted por qué quiere saber de esa hidroeléctrica si no vive ahí? ¿No? Pero acá en este acuerdo se establece que cualquier ciudadano o ciudadana puede demandar ese acceso a participar en esa decisión. Justicia ambiental, que es un tema sumamente importante, que también está contenido en el acuerdo. Y una cosa fundamental con la que quisiera cerrar es que también el tema de defensores y defensoras del ambiente. Hemos visto toda esta situación negativa, y una cosa para mí muy positiva de Bolivia es que especialmente las mujeres han adquirido un liderazgo, son las líderes de la defensa de la naturaleza y de los territorios. Así como estamos viendo estas situaciones tan graves que violan sus derechos, las desarraigan y... quienes están en la cabeza de defender la naturaleza en Bolivia son mujeres, y por eso mismo están siendo criminalizadas. El acuerdo de Escazú da la oportunidad de que se proteja a las defensoras y defensores de la naturaleza. Yo creo que hay que difundir este acuerdo, pero déjame señalarte algo. Nosotros los bolivianos somos capísimos en firmar acuerdos. Sí. La Convención contra toda forma de discriminación a las mujeres hace una convención más, o sea, lo hacemos de una manera muy alegre. Hay países que la piensan 2 veces porque saben que al minuto que firman un acuerdo de esa naturaleza lo tienen que cumplir, ¿no es cierto? Nosotros hemos fetichizado las leyes a tal punto, y las normas y estos compromisos, que no los cumplimos. La brecha que existe entre leyes y la capacidad de operar esas leyes en el ámbito concreto es pues gigantesca, y cada vez se ha ensanchado más, porque la inoperancia de la parte ejecutiva hace que esas leyes que se definen y estos acuerdos no se materialicen en ningún momento en beneficios concretos para la gente. A mí personalmente me parece este tema del acceso a la información ya casi una ironía. Recuerdo que cuando leíamos el proyecto de ley que estaba propiciando el gobierno, no parecía una ley de acceso a la información, sino más bien parecía una ley de no acceso a la información, porque los temas medioambientales y los temas supuestamente estratégicos eran materia de reserva. Y mira, sin ni siquiera tener la ley,
ya son reservados. Entonces creo que este programa nos ha servido para despejar y desnudar de que hay muchos temas que tenemos que los bolivianos reflexionar, entre ellos esta explotación sexual de los niños y de las niñas, y no sorprendernos de un solo caso emblemático que nos llena las páginas de la prensa, sino que son miles de mujeres que están en esa situación. ¿Y todo por qué? Porque hay una lógica depredadora que se ha naturalizado en nuestra historia por esta conducta extractivista, esta historia pesada de esa memoria larga que nos hace extractivistas desde siempre. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, he aprendido muchísimo, Marco, y voy a empezar a leer tus estudios y creo que hay que socializarlos entre todos. Muchas gracias. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.